Arrancamos con las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas en Bolivia y el mundo, en nuestro enlace informativo matinal. Los bloqueos de vistas. Hay corte de carreteras, no hay circulación en varios lugares del país hoy miércoles. Este miércoles se cumple el tercer día de bloqueo de evistas que piden la renuncia de los magistrados del órgano judicial desde las 0 horas de esta jornada. Se colocaron objetos que cortan la vía en los valles, ruta por la que se transporta el alimento, en especial vegetales, a la capital cruceña y al resto del país. Este nuevo bloqueo está instalado en el municipio de Pampa Grande. Sin embargo, cerca de las 7 de la mañana se decidió acatar un cuarto intermedio y los movilizados se reunieron para definir a qué hora volverían a bloquear. En la ruta antigua Santa Cruz-Cochabamba también hay bloqueos en la zona Locotal. En Cochabamba también hay bloqueos en la ruta nueva que une este departamento con Santa Cruz y en la ruta al occidente hacia La Paz y Oruro. Una de las protestas masivas en esta zona está en Parotani. La Paz también está incomunicada con Cochabamba y a la vez el oriente boliviano. Por último, la unidad de tránsito de Potosí informó que hay 2 puntos de bloqueo, uno en el sector del cruce Ventanilla, que une el departamento con Oruro, el otro está en el camino a Chuquisaca, Sucre. La protesta está instalada en el sector de Betanzos. El ministro Lima. La Fiscalía debe actuar en los bloqueos si vulneran los derechos de los bolivianos. El Ministerio Público debe actuar en los bloqueos de los seguidores de Evo Morales si la extrema medida de presión vulnera la Constitución y afecta el derecho de la población, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima. El Ministerio Público debe actuar en esta temática, en esta materia, cuando se vulneran los derechos de los bolivianos. El derecho a la protesta social está plenamente garantizada, sin embargo, debe ser acorde a nuestra Constitución, sin afectar la vida, la salud, la propiedad y el comercio de los bolivianos, explicó. De acuerdo con reportes oficiales, el bloqueo se focalizó el lunes en el departamento de Cochabamba, pero este martes se reportaron rutas bloqueadas en Potosí y Oruro. Varios camiones de carga y buses de servicio interdepartamental están parados en carretera con pasajeros impedidos de llegar a destino, muchos acompañados de niños y adultos mayores. Lima exhortó a los movilizados de encauzar su protesta en el ámbito de nuestra Constitución, de manera de no afectar a terceros. Cuando ya afecta a terceros, la obligación del Estado es darle tranquilidad y seguridad al pueblo boliviano. En ese sentido, advirtió que el Ministerio Público debe definir si hay la necesidad de activar algún mecanismo penal en contra de los promotores o actores del bloqueo de caminos, medida que se inició el lunes en busca de la renuncia de las altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Para ayudar a las personas afectadas, el Gobierno Nacional, a través de Boliviana de Aviación, habilitó vuelos solidarios en el eje troncal del país, con descuentos en los pasajes que van desde 50 hasta 60% respecto a la tarifa regular. Los costos van desde los 217 en la ruta Cochabamba-Santa Cruz y viceversa, hasta los 358 entre La Paz y Santa Cruz. Hay vuelos entre este martes y también el miércoles. Hoy miércoles también hay vuelos solidarios. El Gobierno Nacional y los empresarios alertaron que por cada día de bloqueo el país pierde 128 millones de dólares. El gerente de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jáuregui, reporta que por día el bloqueo de los empresarios pierde cerca de 128 millones de dólares. Pide a las autoridades de gobierno mediar por el diálogo, ya que es el sector más afectado. Se calcula que aproximadamente por día se estarían perdiendo más de 120 millones de dólares. Esto básicamente se calcula en función al Producto Interno Bruto que tiene Bolivia, dijo Jáuregui a los medios de comunicación. Además, señaló que este tipo de medidas rompe la dinámica normal que desarrolla el sector empresarial en las exportaciones e importaciones, ya que los transportistas que trasladan la mercancía
mercadería se encuentran varados en diferentes puntos de bloqueo. El bloqueo rompe la dinámica de la exportación y la importación. Básicamente existe una cadena cuando todo está normal por el transporte terrestre. Transporte que pasa por las carreteras que saca la mercadería de exportación a los diferentes puertos y ese mismo transporte retorna a Bolivia con importación. Cuando contamos con bloqueos, se rompe esta dinámica, explicó. Jáuregui pidió a las autoridades buscar el diálogo con el sector que bloquea en varios puntos del país y principalmente en Parotani y en Cochabamba. Las autoridades debieron tomar medidas al respecto para que no llegásemos a esto y más bien tratar de evitarlo de alguna forma, instar a las autoridades que instauren las plataformas de diálogo, sostuvo. Los evistas desarrollan su tercer día de bloqueo hoy en varios puntos del país. Y la policía gasificó en Parotani y dice que los evistas usan dinamita. La policía gasificó la tarde de ayer a un grupo de personas que arrojaron dinamita a los efectivos de la zona en Parotani. Es en el segundo día de bloqueos ayer contra la prórroga de magistrados, según los reportes desde la zona. La institución del orden utilizó agentes químicos luego de que un grupo de evistas arrojara dinamita desde los cerros, señalaron algunos policías. Además, otro grupo de policías que se movilizaba desde Oruro a Cochabamba también gasificó a quienes bloqueaban la zona de Llavini. En ambos casos, según los reportes preliminares, la gasificación duró algunos minutos y la violencia no se extendió. Sin embargo, dirigentes de los sectores movilizados en contacto con la radio cocalera RKC denunciaron que los policías utilizaron también balines y no solo gas. No se tiene reporte de heridos. En Cochabamba hay al menos 6 puntos de bloqueo, 3 en la carretera occidente, 3 en la carretera Nueva Oriente y 1 en la carretera al sur del país. Los evistas piden la renuncia de los magistrados. Y como les mencionábamos, Boliviana de Aviación puso a disposición de la ciudadanía vuelos solidarios desde Cochabamba hacia Santa Cruz, inicialmente frente a los bloqueos de los sectores sociales afines a Morales. El ministro de Obras Públicas y Servicios de Vivienda, Edgar Montaño, informó que por instrucción del presidente Luis Arce se decidió realizar las gestiones junto a la aerolínea estatal para facilitar el transporte a la población. Adicionalmente, BOA está reforzando su operativa de carga, incrementando la frecuencia y capacidad de sus vuelos de carga para asegurar el abastecimiento continuo de productos necesarios en áreas impactadas por las movilizaciones. Esta medida es una respuesta directa a la necesidad de mantener la cadena de suministro crítica y apoyar la economía local en estos tiempos desafiantes, señala la nota de prensa. Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, desde 217 bolivianos el pasaje. Santa Cruz, Cochabamba, desde 217 el pasaje. Santa Cruz de la Sierra, La Paz, desde 358. La Paz, Santa Cruz de la Sierra, desde 358 bolivianos. Esos son los precios que se están manejando en los vuelos solidarios. La programación de los vuelos: Cochabamba a Santa Cruz a las 8 de la noche, Santa Cruz Cochabamba a las 21:30, Santa Cruz La Paz a las 21:30, La Paz Santa Cruz a las 23:10 y también Cochabamba Santa Cruz a las 12 horas con 20 minutos, Santa Cruz Cochabamba a las 14 horas, Santa Cruz La Paz a las 14:30, La Paz Santa Cruz a las 4 de la tarde con 20 minutos. La ANH informa que 130 cisternas están varadas en 2 vías de los bloqueos.
En medio de los conflictos sociales que han afectado el territorio nacional, desde el 22 de enero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en coordinación con YPFB, realiza los esfuerzos para asegurar el suministro ininterrumpido de combustibles en los 9 departamentos de Bolivia, informó la ANH en un comunicado. La ANH dijo que ante la previsión de un feriado largo, se programaron volúmenes significativos para el despacho a las estaciones de servicio del país. Sin embargo, los bloqueos en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Potosí y Oruro en los últimos días han llevado a la paralización de 130 cisternas, equivalentes a casi 5 millones de litros, en la ruta Cochabamba-La Paz-Oruro, específicamente en los sectores de Llavini y Parotani. Se encuentran aproximadamente 90 cisternas varados, mientras que en la carretera Cochabamba-Santa Cruz se registran 30 cisternas parados, además de otras cisternas en puntos de bloqueo de Oruro, Potosí, que se han registrado en la última jornada. Lima, sobre Evo. Él ha sido autor en el año 2019 de muertes de bolivianos por su afán de reelección. El ministro de Justicia, Iván Lima, responsabilizó al expresidente Evo Morales de la crisis política del año 2019 y lo acusó de llevar al país a una nueva confrontación por su interés personal de reelección. Él ha insistido en ir en contra de un referéndum que le había negado la posibilidad de reelegirse. Ha llevado una candidatura en un proceso electoral que ha desencadenado la crisis política más grave de los últimos años y finalmente ahora nos está llevando a la confrontación, indicó Lima ayer. Lima consideró que Morales ha sido el autor en el año 2019 de muertes de bolivianos, de una situación de conflagración, de un problema muy grave en el país, por ese su afán de ir a la reelección. Lima se dirigió a Morales y le pidió reflexión. No puede ser que su interés personal, su interés de él mismo a la reelección, nos esté llevando a la situación que estamos viviendo los bolivianos, afirmó. ¿Ustedes se imaginan lo que ocurriría si hubiera heridos o muertos en los bloqueos que hay actualmente en Cochabamba? ¿A qué nivel de confrontación nos llevaría al país?, agregó el titular de la cartera de Estado. Lima se refirió al informe de la JIEI y también arremetió contra Luis Almagro y calificó de irresponsable el informe que dio tras las fallidas elecciones de 2019, donde sí hubo, dice, denuncias ciudadanas de fraude electoral. La madrugada del lunes, sectores evistas instalaron bloqueos en las carreteras del país para elegir la renuncia de los magistrados autoprorrogados. El ministro Montenegro: tal vez es el deseo del señor Morales que la economía entre en decadencia, pero no lo va a lograr, mencionó. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, respondió a las críticas de Evo Morales a la administración económica del gobierno y resaltó el crecimiento y la estabilidad de precios a tiempo de negar que haya una decadencia, como afirmó el exmandatario. Tal vez es el deseo del señor Morales que la economía entre en decadencia, pero no lo va a lograr, porque el pueblo boliviano está unido y va a hacer prevalecer sus derechos para que la producción, el empleo y la estabilidad de precios se mantenga, dijo Montenegro. El ministro resaltó que la economía siga creciendo y los bajos porcentajes de inflación respecto a otros, a pesar del contexto negativo, incluso a nivel internacional. Montenegro rechazó los bloqueos que instaló el ala evista y considera que se motivan por un deseo precoz de una candidatura. Pidió que el tema de la postulación se dirima en las vías legales y constitucionales, pero no bloqueando la economía. 7 de la mañana con 48 minutos. Estamos presentando Enlace Informativo. Y lamentablemente una mujer ha muerto en La Paz por efecto de los bloqueos que han impedido que ella llegue hasta Santa Cruz de la Sierra. Una mujer de la tercera edad y con problemas de presión arterial falleció la noche del martes en la ciudad de La Paz, mientras se encontraba esperando que habiliten las salidas de buses hacia Santa Cruz, que fueron suspendidas debido a los bloqueos. La víctima estuvo desde la mañana del martes esperando en la terminal de buses junto a sus familiares para poder viajar a la capital oriental. Mientras aguardaba, los problemas de salud que padecía se fueron agravando con el pasar de las horas. El administrador de la terminal de buses, Américo Gemio, informó que la víctima vivía en La Paz cerca de 3 años
años y que sus familiares pretendían trasladarla a la capital cruceña por sus problemas de salud. Estaba tratando de viajar a Santa Cruz, pero no ha podido por los bloqueos. Nos pidieron una silla de ruedas porque estaba realmente mal. Con personal del centro médico se la llevó al hospital de clínicas, pero nos informaron en la noche que había fallecido por problemas de presión arterial, informaron en el canal estatal. Los bloqueos de carreteras comenzaron el lunes en Cochabamba y Potosí por organizaciones sociales que apoyan a Evo Morales. Y Loza lleva víveres a los bloqueos y afirma que el gobierno busca reprimir. El senador del Movimiento al Socialismo y dirigente cocalero Leonardo Loza llegó el martes hasta un punto de bloqueo en Parotani, en la carretera Cochabamba a La Paz, llevando víveres para los movilizados y señaló que el gobierno traidor busca reprimir a los movilizados. No estamos solos, la comunidad internacional se ha pronunciado, nos han dado la razón, el pueblo también. No hay que tener miedo a ninguna presión. Sé que están gasificando, no solo en Parotani, el gobierno está preocupado y nervioso, mencionó. Aseveró que tiene información de que el presidente Arce, a quien llamó traidor, ha llamado a los comandantes de las Fuerzas Armadas y a la policía solo para decir una cosa: si hay bloqueo, repriman al pueblo. ¿Qué tal? Y los empresarios, los bloqueos están generando una afectación acumulada de 268 millones de bolivianos al aparato productivo este año. La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba alerta que el departamento atraviesa un proceso de aislamiento por los bloqueos registrados en las principales vías de conexión interdepartamental, provocando daños irreversibles a la economía regional, a las familias cochabambinas y generando una afectación acumulada de 268 millones de bolivianos al aparato productivo y de servicio durante 9 días de bloqueo atravesando de lo que va el 2024, informó en un comunicado. En dicho documento indica que durante los últimos 2 días se registró una afectación de 153 millones de bolivianos al sector privado de la región como consecuencia de la interrupción de tránsito en las carreteras nuevas y Antigua al oriente y al occidente. Las posiciones radicales de los sectores movilizados afines a Evo Morales y la falta de acciones inmediatas de las autoridades competentes para resolver la problemática de fondo que originaron los bloqueos generan cuantiosas pérdidas económicas al sector empresarial formalmente establecido que van a repercutir en la economía de los cochabambinos aún ante las próximas semanas y meses. La Cámara Agropecuaria y Lecheros de Cochabamba rechazan el bloqueo que ocasiona pérdidas por 10 millones de dólares diarios. La preocupación, esto es lo que existe en el sector productivo de Cochabamba tras cumplirse el segundo día de paro en la ruta, hoy, tercer día, que une este departamento con el resto del país. La Cámara Agropecuaria de Cochabamba y Lecheros de esta región informaron que la pérdida llega hasta los 10 millones de dólares diarios. De la mañana con 53 minutos, el Tribunal Supremo Electoral plantea que los comicios judiciales se lleven a cabo hasta el mes de julio. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hasenteufel, remarcó que se tiene previsto la realización de las elecciones primarias en diciembre, por lo cual las judiciales pueden llevarse hasta julio de esta gestión. Dentro del calendario electoral de este año tenemos previsto realizar las elecciones primarias, posiblemente deban realizarse en diciembre y la convocatoria debe ser realizada 120 días antes. Por tanto, es posible y factible entre este periodo de diciembre y en lo que resta de aquí a ese mes podamos llevar adelante la elección judicial. Puede ser en mayo, junio o julio. No vemos que haya inconveniente para eso, mencionó. Y por invitación del gobierno, la relatora de la ONU visitará Bolivia y perfila una reunión con magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. En respuesta a una invitación, la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Staten-White,
hará una visita académica a Bolivia y se reunirá con los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, informó el ministro de Justicia, Iván Lima. La relatola va a hacer un seguimiento permanente a Bolivia, nos ha anunciado una visita académica, la cual hemos aceptado como gobierno y esperemos que en los próximos 3 a 6 meses pueda venir presencialmente al país, explicó. La Alcaldía de La Paz declara alerta naranja y suspende movimientos de tierra. Ante el aumento de las lluvias, la Alcaldía de La Paz declaró alerta naranja en el municipio y dispuso la suspensión temporal de autorizaciones nuevas para realizar movimientos de tierra. La resolución municipal 0028/2024 explica que hay excepción en aquellas zonas que cuenten con declaratoria vigente de alerta roja. La Fiscalía de Chile inicia investigación por el $1 millón robado en Bolivia. La Fiscalía Regional de Tarapacá, en Chile, inició una investigación de oficio por el $1 millón que fue robado en Bolivia luego de que las autoridades policiales informaran que esta suma de dinero fue retirada de las bóvedas del Banco Santander de la ciudad chilena de Iquique. Fue el fiscal de Iquique, Eduardo Ríos, quien confirmó que se abrió un proceso a raíz de las publicaciones de medios de prensa nacionales sobre la gran suma de dinero que presuntamente iba a ser usada para la compra de sustancias controladas. Viceministro confirma la muerte de un militar en presunta emboscada por contrabandistas en Pisiga. La muerte de un efectivo militar del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando fue confirmada por Daniel Vargas, viceministro de Lucha contra el Contrabando. El hecho ocurrió tras una emboscada ejecutada por presuntos contrabandistas en la población de Pisiga, Oruro, frontera con Chile. Aproximadamente a las 22 horas del lunes, en el sector del Hito 31 y 32 habría ocurrido un probable enfrentamiento, emboscada de personas dedicadas al contrabando, pero también se está investigando que podría tratarse de migrantes que intentaban cruzar la frontera de Chile, afirmó Vargas en entrevista con Bolivia TV. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. El panorama internacional. Lo más relevante. Las noticias que dan vuelta al mundo. Lo más relevante. Trump ha ganado las primarias republicanas en New Hampshire. Crece la perspectiva de otro duelo con Biden. El expresidente Donald Trump ganó fácilmente las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire el martes, con lo que afianza su control sobre la candidatura presidencial republicana y aumenta las probabilidades de una revancha este año contra el presidente Joe Biden. El resultado fue un revés para la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, quien terminó en segundo puesto a pesar de invertir una enorme cantidad de tiempo y recursos financieros en un estado reconocido por su independentismo. Es la última aspirante de renombre en la contienda después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio fin a su candidatura presidencial el fin de semana, lo que le permitió a Haley hacer campaña como única alternativa frente a Trump. Corea del Norte lanza varios misiles al crucero del mar, dice Corea del Sur. Corea del Norte disparó varios misiles de crucero en las aguas de su costa occidental, informaron hoy miércoles las fuerzas militares de Corea del Sur, lo que se suma a una provocadora racha de demostraciones de armas ante el agravamiento de las tensiones con Estados Unidos, Japón y también Corea del Sur.
Los intensos combates en Khan Yunis dejan cientos de pacientes atrapados en un hospital. Las fuerzas israelíes combatían hoy miércoles contra los insurgentes palestinos cerca del principal hospital de Khan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza. Los médicos afirman que cientos de pacientes y miles de desplazados que no pueden abandonar el recinto debido a los enfrentamientos. Estados Unidos acusa al fundador de un orfanato en Haití de abusar sexualmente de menores. El fundador de un orfanato en Haití, que en el pasado fue acusado de abusar a niños a su cargo, enfrenta cargos penales en Estados Unidos luego de que una investigación revelara que viajó al país caribeño para abusar sexualmente de menores, dijeron las autoridades federales ayer. Miles de personas se ven obligadas a dejar sus casas tras el sismo en el oeste de China. Mientras las réplicas seguían remeciendo el oeste de China hoy miércoles, más de 12.000 personas que quedaban en carpas y en otros refugios y encendían hogueras para defenderse de las temperaturas bajo cero tuvieron que salir. El día anterior, un sismo de magnitud de 7.1 en la zona remota de la región de China de Xinjiang mató a 3 personas y dejó a 5 heridos, así como cientos de edificios dañados. El reloj del fin del mundo señala que la humanidad está a 90 segundos del apocalipsis. La Tierra se acerca al apocalipsis por segundo año consecutivo, dijo un grupo de activistas orientado a la ciencia y mencionó que su famoso reloj del fin del mundo marca 90 segundos antes de que todo acabe. 8 de la mañana, 1 minuto. Hasta aquí, FM La Paz emitió las noticias de Bolivia y el mundo.